a sus trabajadores. Hagan un enlace, así como viene la boleta de energía con la de agua. Bueno, hagan un enlace con energía, se ponen de acuerdo y bueno, neutralizan la pilastra y solucionan el problema del caño. Hay cosas que son de, repito, de sentido común, pero es el sentido que no está ciertamente funcionando. Bueno, les contaba que anoche Hachal Basketball Club le ganó 77-59 en su cancha a Ausonia, en la cancha de Ausonia. Ahora van a jugar el próximo viernes la revancha en el estadio del Papa Francisco para determinar el campeón del torneo clausura de básquetbol. Felicitaciones a los hachalleros, pero hay que contar las ovejas cuando están todas dentro del corral. Hay un partido de por medio. 8:27, saludo al presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios. Ricardo, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Queremos, Ricardo, analizar cómo llega el sector industrial a este cierre de año. ¿Qué es lo que tienen medido? ¿Qué es lo que han podido hacer a modo de balance? Bueno, el sector industrial nacional, obviamente de la provincia también, llega, digamos, con un cierre de año difícil, bastante complicado, con no solo caída de mercado interno, sino obviamente todo eso también conlleva lo que es la caída en la productividad. Hemos atravesado también un año muy difícil a nivel de competitividad, o sea, nos están haciendo competir contra un mundo que le da herramientas y oportunidades al sector industrial, y nosotros estamos en un país donde ese tipo de herramientas, estímulos, créditos hacia el sector industrial no están. En ese Entonces, sentido, la verdad, Ricardo, que se ¿han llega medido, a un cierre con una caída esta importante. situación? Digo, ¿han medido concretamente en porcentajes comparativos Sí. de cuánto ha sido esa caída? Sí, la caída, lo que es mercado interno, estamos hablando entre un 30 y un 40%. Cuando hablamos en líneas generales, tenemos empresas, industrias y distintos sectores también que tienen caída superior al 60% incluso. Por Algunas, ejemplo, por supuesto, ¿podés darme algún ejemplo como para saber qué rubro? Todo lo que son sectores ligados a la fabricación de productos de construcción, algún sector también ligado a lo que tiene que ver con metalurgia, algún sector también ligado a químicos. También es importante entender que cuando hablamos de caída, hablamos en todos los sectores hay caídas, la única diferencia está en el tamaño de empresa. Hay empresas que son más grandes, hay empresas que tienen espaldas financieras diferentes, hay empresas que tienen mercado exterior, digamos, que pueden vender sus productos afuera, y esos medianamente han soportado algo, ¿no? Quien exporta tiene un acceso a mercados distintos al quien no lo hace, pero para que se entienda, la mayoría de las empresas del país son empresas pyme, empresas familiares, empresas que su mercado es solamente el interno. Entonces, con estos números tan alarmantes, realmente ha sido muy difícil. Y a esto le tenemos que sumar que no solo que ha habido una disminución o una caída en el consumo, en sus ventas, sino también ha habido una caída en lo que es la rentabilidad, y ha habido aumentos de energía, ha habido aumento de combustible, la logística nuestra aumentó en el último año más del 30%, estamos hablando que nuestros insumos siguen aumentando. Eso también se traduce, Ricardo, en suspensiones, en pérdida de puestos de trabajo. ¿Lo han medido? ¿Han podido establecer cuál ha sido la mengua? ¿Si se ha traducido eso también al mercado laboral? Por supuesto, lamentablemente tenemos que hablar que hay empresas que han hecho suspensiones, hay empresas que han hecho despidos, y lamentablemente a nivel país también hay que hablar de que hay industrias que han cerrado. También tenemos que hablar de que hay muchas industrias que se han reconvertido. ¿Qué significa la reconversión industrial? Es dejar de producir para comprar y vender. O sea, pasar de ser una industria
hacer un comercio. Y esto como ejemplo, vos para producir un producto necesitas 100 personas, para venderlo necesitas 4. Entonces, lamentablemente, esto creo que todos vamos viendo en las distintas noticias, todos los días nos vamos desayunando con algún cierre de alguna industria, con suspensiones. Realmente el panorama es muy difícil, si no se lo atiende muy rápido, va a ser cada vez más complicado. Estamos esperando que se dicten medidas urgentes que tengan que ver con lo laboral, que tengan que ver con lo impositivo y también, por supuesto, que tenga que ver con el circuito financiero, porque la espalda económica de las pymes ya no existe, ya Sí. cada pyme se ha gastado sus ahorros y lo que no tenía para poder mantenerse en pie. Hoy día hacen falta créditos a tasas realistas, créditos a tasas mundiales, así que esperemos que se acomode de una vez por todas esto, ¿no? Ricardo, en ese sentido, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido? Y si hay algún rubro que escape a esta situación, es decir, algún rubro que no haya sentido tan fuertemente esto que estás marcando. Bueno, del sector privado industrial se ha perdido, estamos hablando que se han perdido casi 2 puntos de puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo entiende el Y eso público? significa, para que se entienda, estamos hablando de más de 60.000 personas que se quedaron sin trabajo a nivel país. En el ¿Y en sector San Juan? industrial solamente. En San Juan estamos hablando de que los números están sobre las 600 personas aproximadamente. 600 Siendo personas el que rubro han perdido el 600 trabajo, personas. más las suspensiones. Exactamente. Pérdida de trabajo es quedarse sin trabajo, suspensión es simplemente, digamos, por un tiempo determinado, no se trabaja y luego se continúa. Y para hablar, para entenderlo, el sector textil en la provincia de San Juan ha sido de los más golpeados, siendo un sector con una caída superior, en este caso casi al 60%. Estamos hablando de que empresas están trabajando a una capacidad del 30%, del 40%. Realmente es una pena. Y como sector que pueda haberle escapado a todo esto, insistimos, más que hablar de sectores, es importante entender el tamaño de empresa, el mercado que tiene, y en este caso, principalmente las empresas que exportan han logrado sortear un poco esto, y en algunos casos incluso, bueno, les ha ido tal vez un poco mejor. Alguna agroalimentaria principalmente puede ser la beneficiada. ¿Y el sector farmacéutico se ha beneficiado también, que tiene un gran polo en San Juan? El sector farmacéutico principalmente justamente por su capacidad exportadora, e insistimos, no toda la cadena del sector farmacéutico, sino algunas empresas en particular la empresa que está en San Juan, es una empresa que por supuesto que no le ha ido mal por su capacidad exportadora. En ese sentido, ¿cuál es el, digamos, balance global, la muestra global? ¿Hay actividades industriales de San Juan que se mantienen, que no han, por ejemplo, adelantado vacaciones, suspendido o han dejado a trabajadores sin su puesto? ¿Hay algún rubro, alguna empresa que en ese sentido exceda esta medida? Para que se entienda, o sea, antes que nada, la industria, el trabajador en el sector industrial es lo principal, es lo más importante. Para entender, quien trabaja en una industria lo hace en un puesto que necesita mucha capacitación, mucha formación. Por lo general, son personas que tienen mucha antigüedad en el trabajo. Por ende, lo último que un industrial toca en su industria justamente es al trabajador. Por eso no vemos todavía, digamos, el impacto tan fuerte, si bien las caídas han sido tan abruptas, pero no vemos el impacto tan fuerte en los puestos de trabajo justamente por esto, por la particularidad que tiene el sector industrial.
Hay empresas que, insistimos, como textiles, como empresas ligadas a materiales de fabricación de materiales de construcción, algunas metalúrgicas, que han tenido que desvincular, han tenido que suspender, han tenido que despedir, lamentablemente, personal. Tenemos la suerte en San Juan que todavía no ha habido cierres de industria, y esto no es un dato menor, porque abrir una industria realmente cuesta muchísimo. Claro. Y esto obviamente que se debe al ecosistema propio local, que es un ecosistema medianamente chico, contenido, donde el sector industrial es un sector industrial bastante contenido en ese aspecto, y se ha generado, digamos, una sinergia interna para poder mantenerse todavía en pie. ¿Esto quiere decir que podemos estar así mucho tiempo? No podemos estar mucho tiempo más así. Esperemos que se dicten las medidas correspondientes, que prime el sentido común de una vez por todas, que la política entienda que el desarrollo de un país se basa en el sector industrial. Lo han entendido los países más desarrollados del mundo: Brasil, Estados Unidos, China, Japón, países que se nos imaginen como grandes países desarrollados. Su política la han basado en su sector industrial, su política económica. Así que bueno, esperemos que esto y el sentido común prime por sobre todo. Ricardo, dos últimas preguntas. ¿Tienen ustedes un registro justamente de los trabajadores registrados en San Juan que afecta a la actividad industrial? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué esperan del RIPI, este régimen integral de promoción e inversión PYME que supuestamente va a lanzar el gobierno nacional? Bueno, primero, el sector industrial es el mayor tomador de mano de obra privada que tiene la provincia de San Juan, siendo de 14.500 trabajadores ese mundo. Luego le sigue el comercio y luego le sigue la construcción. Es importante entender que la industria es un mercado laboral casi 100% de manera formal, ¿no? Por lo que hablábamos antes, lo que es formar, capacitar a un trabajador. También, por supuesto, los riesgos que se corren dentro de una fábrica. Así que es un sector muy, pero muy formalizado. Y respecto a lo que me decías de qué opinión teníamos sobre este nuevo régimen que quiere emitir el gobierno, bueno, es algo que venimos solicitando hace muchísimo tiempo. Esperemos que sea realmente, que genere realmente beneficios importantes para el sector PYME. Cientos de las industrias del país y obviamente de San Juan son pymes. Cuando hablamos de pymes son industrias familiares, industrias que tienen menos de 20 trabajadores. O sea, prácticamente terminan siendo, digamos, todos partes de una misma familia. Y realmente ese sector principalmente es el que está necesitando herramientas urgentes para poder mantenerse en pie, para poder seguir generando valor agregado en nuestro país, seguir generando trabajo y dinamismo en la economía, porque la industria no solo genera trabajo de manera, digamos, para quienes están en dicha industria, sino también, digamos, el desarrollo que genera en la comunidad es enorme. No nos olvidemos que se trata de logística, se trata de compra de otros insumos, se trata de comercio. Todos en ese sentido, quiero preguntarte, afectados. ¿este RIPI se parece al régimen de promoción industrial que en algún momento tuvo esta parte del país? ¿O crees vos que va a ser otra cuestión por la manera en que también ese régimen de promoción industrial terminó afectando luego cuando desapareció este mecanismo? Bueno, primero es importante que tiene que ser algo que quede, tiene que ser algo que llegue también para todos, ¿no? Todos los sectores, no solamente sea para algunos pocos, y tiene que ser algo que realmente traiga beneficios concretos, que traiga impacto directo en lo que es impuesto, en lo que es trabajo, que traiga impacto directo en lo que tiene que ver también la logística de nuestros productos, o sea, realmente para que se entienda la sociedad. Cada producto que consume la sociedad entre un 10 y un 20% solamente está pagando flete.
también la sociedad tiene que entender de esa composición del precio de un producto que está pagando casi un 60% de impuestos. Es porque por ahí la gente entiende o piensa que, la industria quiere tener caro sus productos, y esto no es un capricho de la industria, sino esto ha sido el famoso costo argentino que se ha formado por una batería de impuestos imposibles hoy día que han llevado a que la industria argentina tenga unos costos tan elevados. Esperemos que este nuevo régimen sea un régimen, insistimos, con sentido común y que sea realmente un régimen de promoción. Hasta el momento son puros trascendidos, no hay todavía una letra chica. Sí, lo que nosotros hemos venido pidiendo desde el sector industrial, desde la Unión Industrial Argentina, es justamente lo que te comentaba antes, que tenía que ver con los tributos, tiene que ver con una ley laboral acorde a los nuevos tiempos, y tiene que ver, por supuesto, también lo que es la infraestructura de nuestro país con energía, logística y comunicación, donde tenemos no solo que mejorarla, sino abaratar esos costos. Te agradezco mucho, Ricardo, el análisis, nos ayuda a tener indicios, números, una matriz y en definitiva poder comparar nuestra realidad.